Buenas noches con todos. Muchísimas gracias por asistir. Esta es la octava conferencia de la primera Feria de la Vivienda Online, Tu Casa desde Casa. Es el segundo panel presentado por Mundo Constructor, Powered by Ecos. Es probablemente uno de los paneles más importantes de la feria, porque justamente es un panel dirigido hacia el comprador, hacia las personas más importantes de la feria, hacia aquellas personas que desean comprar su primera casa, desean comprar su bien inmueble, desean hacer una inversión en una propiedad, pero tienen inquietudes, tienen dudas, tienen preguntas. Y es por eso que en este panel titulado ¿Por qué es ahora un gran momento para comprar un bien inmueble? No solamente con panelistas de primer nivel, con tremenda experiencia en cada una de sus áreas, sino con Rafael Roldán como moderador. Vamos a dar paso a un panel que va a permitir a todas estas personas aclarar sus inquietudes y sus dudas. Muchísimas gracias a Patricio, a Mónica, a Mauricio por acompañarnos esta noche. Le paso la palabra a Rafael, quien va a liderar y moderar el panel esta noche. Adelante, Rafa. Muy buenas noches a todos los que nos siguen desde casa a esta hora de la tarde. Agradecemos mucho que se hayan tomado el tiempo para acompañarnos y que hayan sido una de las casi 50,000 personas que ya tenemos dentro de la Feria de la Vivienda Online Tribu, una iniciativa de Rafael Meneses y de su grupo y de la compañía Tribu, justamente para innovar en estos momentos inciertos y desarrollar una alternativa que creemos firmemente va a ser más que una alternativa, que se convertirá en la nueva realidad de no solamente conocer contenidos, conocer ferias, conocer proyectos, sino cómo se van a dar mucho de lo que tiene que ver con eventos de relacionamiento hacia adelante. Es un gusto para mí poder compartir nuevamente con los invitados que tenemos acá. Todos ya son conocidos y casi que de la casa. Por un lado tenemos a Mónica Heller, CEO de M Group y es un experto en inmobiliarias. Tenemos a Mauricio Torres, él es gerente de negocio inmobiliario Banco del Pichincha, uno de los sponsors principales de esta feria. Y tenemos a Patricio Álvarez, gerente general de Álvarez Bravo Constructores y uno de los voceros de Constructores Positivos, uno de los grupos más, el grupo, yo diría, más influyente en el desarrollo y la promulgación de la construcción en este país. Lo que hemos planteado para esta hora que tendremos de contenido, de experiencias y de conferencia es una pregunta muy simple, pero que creemos que es la más importante en este momento y en este entorno de una feria de la vivienda, y es ¿por qué es ahora un gran momento para comprar un bien inmueble? Creemos que con esta simple pregunta vamos a tener mucho que comentar desde el lado desde el lado de un inversor, desde el lado de un constructor, desde el lado de un banco, y creo que nos va a dar grandes perspectivas de realmente por qué ahora todos los que estás escuchándonos, que están una vuelta por la han visto pudiese tomar decisiones una más importante de su vida, seguramente una de las más provechosas. Vamos a empezar esto, les explico un poquito la dinámica para los que nos escuchan. Tenemos intervenciones parte de Mónica. En primer lugar, nos contará su experiencia, después pasaremos a Mauricio y culminaremos con Patricia, y cada uno tendrá un espacio de 10 minutos para darnos pues sus perspectivas. Después de esto, abremos el panel a una serie que yo formularé, que buscaré un poco solventar ciertas de las dudas que pueden ir quedando y de alguna manera transmitirles lo más posible a ustedes en casa la respuesta a esta pregunta. Sin más, por favor, empecemos con Mónica. Mónica, empezamos contigo, 10 minutos para un poco que nos cuentes desde tu visión por qué es ahora un gran momento para comprar un bien inmueble. Muchísimas gracias, Rafa. Qué gusto. Saludos a todos. Yo creo que hay buenos momentos y excelentes momentos para comprar propiedad raíz. No creo que nunca hay un mal momento.
La propiedad raíz tiene características que hay que saberlas entender. Lo primero es que cuando uno compra un bien, está haciendo patrimonio. Estás haciéndote de algo que tiene un valor y que te pertenece. Lo segundo es que hay que adaptar la mente a entender cómo funciona la creación del patrimonio. Cuando tú tienes, por ejemplo, un arriendo que pagar, ese gasto que tú haces no constituye ahorro y no constituye patrimonio. Es decir, cuando tú pagas arriendo, por ejemplo, solamente gastas. En cambio, cuando tú pagas una cuota de un bien, estás convirtiendo ese gasto en ahorro y por ende en patrimonio. La tercera ventaja que tiene la propiedad raíz es que normalmente con el paso del tiempo se aprecia, gana valor, aumenta tu valor patrimonial. A diferencia de lo que pasa, por ejemplo, con los vehículos, que con el paso del tiempo tienen menos valor. Entonces, conceptualmente, la propiedad te va ayudando, te va acompañando en el tiempo y te va haciendo cada vez más rico. Lo siguiente es que es fácil. Comprar una propiedad es fácil, no requiere de gran conocimiento ni de gran esfuerzo. Entonces, es una actividad que se puede hacer sin importar tu formación y sin importar el resto de tus actividades. Esto es relativamente fácil. La propiedad raíz además tiene una característica que a mí me gusta muchísimo y es que sirve como apalancamiento para la compra de propiedades. Sin entrar en muchos detalles, simplemente como concepto general, cuando tú has hecho una inversión y has pagado un poco de esa inversión en un proceso de tiempo, tienes un pequeño margen que te permite volver a apalancar y comprar una segunda propiedad. Y esa es una forma de hacer patrimonio y de hacer riqueza. Entonces la propiedad trabaja por sí sola y trabaja para otro. Mi propiedad raíz que tú tienes 100% de control. Tú decides cuándo la compras, tú decides cuándo la vendes, tú decides si le haces mejoras. Entonces, tú realmente tienes un control importante de esta inversión, a diferencia de lo que pasa con muchísimas otras inversiones. Entonces, tiene un valor en ese sentido y tiene una comodidad anímica también, porque realmente es tuyo y tú sabes lo que estás haciendo con eso y tú tienes el poder de decisión. La propiedad también te permite alquilarla, es decir, si tú no estás comprando una propiedad para uso personal, sino la estás comprando para alquilarla, te genera un ingreso y si realmente lo has mejor se paga sola esa propiedad después de ese monto inicial que tú pusiste, después de ese valor inicial, de la cuota inicial, a lo mejor la diferencia se paga sola con el arriendo. Entonces, nuevamente estás contribuyendo a hacer patrimonio. Me gusta de la propiedad que inclusive en el peor de los momentos, cuando baja de precio, cuando todo está mal y confluye en contra de los precios, siempre la propiedad, con el paso de los años, recupera su valor. Esto no te pasa, por ejemplo, en los negocios. Hay negocios que simplemente llegan a un punto de inflexión y quiebran, y de eso no hay salida, no hay recuperación. En cambio, la propiedad siempre tiene esta facilidad, esta facultad de que se recupere en el precio, aun si todo está mal. La propiedad también te da cierta tranquilidad. Si estamos pensando en la gente de más edad o en uno mismo proyectado a largo plazo, te permite primero la seguridad, en el caso de una vivienda, por ejemplo, de vivir en tu propia casa, lo cual creo yo que es un sueño de todos y además de verdad que te da una paz importante, hay que valorar esa parte emocional. Pero también si tú has optado por alquilar esa propiedad, te permite un retiro con una renta que tampoco está mal. Yo creo que es importante entender que la propiedad trabaja para ti, es decir, no trabajas tú para la propiedad, no trabajas tú para hacer dinero, sino tu dinero trabaja para ti cuando has comprado propiedad raíz. Y ese es un concepto que yo valoro muchísimo. Y finalmente, a pesar de que ha sido conflictivo en el Ecuador en los últimos años, es sujeto de herencia, con impuestos, sin impuestos, como quiera que sea, pero la propiedad es sujeto de herencia y tú puedes dejarle eso a tus hijos, a tus herederos, y eso tiene un valor importante. Entonces, eso conceptualmente, eso hablando en términos generales de por qué es bueno comprar
Como yo dije en un inicio, hay buenos momentos y excelentes momentos. Excelente momento. Este es un momento extraordinario por muchas razones. El primer factor de construcción es uno de los sectores más golpeados por la pandemia. Esto quiere decir que hay mucho inventario en el mercado. Los constructores tienen mucho inventario y tienen necesidad y motivación de vender ese inventario. No hay nada tan agradable como comprarle a un vendedor motivado. Y este es un momento donde los constructores están motivados para vender, lo cual quiere decir que son más flexibles, más accesibles y se puede llegar a un mejor acuerdo cuando compras la propiedad. Inclusive este es un momento coyuntural en el precio. He leído en estos días un estudio que comparaba los valores de metro cuadrado en la ciudad de Quito. En el año 2019, el promedio metro cuadrado de la ciudad está en alrededor de $1,300, $1,350 el metro. Y en el 2020, a raíz de lo que hemos vivido, el precio promedio del metro cuadrado de la ciudad de Quito está en 1,230, a grosso modo. Entonces, estamos en una situación interesantísima para el comprador. Este es un mercado de compradores y no de vendedores. Yo creo que siempre hay que comprar contra la corriente, ¿no? Yo creo que a pesar de que ese es un proceso anímico difícil, hay que comprar cuando otros quieren vender y hay que vender cuando otros quieren comprar. Y este es un momento interesante en el sentido de que los constructores necesitan, quieren vender, los precios han bajado. MarketWatch hizo un análisis esta semana donde estimaba que los constructores han dado y están dispuestos a dar descuentos entre el 15 y el 25% de los valores de lista. Ese es un descuento considerable, significativo y valiosísimo para cualquiera buscando comprar una vivienda. El otro factor de coyuntura es que para viviendas de interés público hay respaldo del gobierno, hay unos créditos interesantísimos, ya nos contarán, y eso también es una oportunidad valiosa. Y finalmente creo que el momento nos ha hecho aprender a usar la tecnología a nuestro favor. Hay muchísima información en el Internet. Hoy tu decisión de compra es una decisión muchísimo más informada. Tienes todas las herramientas tecnológicas y tienes toda la información consolidada con una disponibilidad de tiempo interesante para poder evaluar. De tal manera que yo creo que la coyuntura es extraordinariamente buena y creo que es el tiempo ideal para hacer una compra de propiedad raíz. Yo te contaba antes de la conversación, Rafa, que yo tengo alguna experiencia en esto. Yo durante la crisis en el Ecuador del 99, tuve la suerte, la fortuna de tal vez acompañada por la juventud en ese momento, de haber hecho inversiones en propiedad raíz. Y realmente contra toda la lógica, porque cuando uno está en un momento de angustia, cuando uno está preocupado, cuando no hay estabilidad, cuando no hay claridad del panorama, a veces no está anímicamente bien para comprar, a veces no se siente que debería comprometerse algo a largo plazo, o no siente la motivación porque está lleno de problemas, pero ese es el momento preciso para tomar las decisiones y hacer las compras, porque todo a favor, a pesar de que parecería que no. La crisis del 99 nos dejó una gran lección. Las propiedades se han valorizado tremendamente a partir de entonces. Y de hecho, en el mundo entero, con crisis, con guerra, con complicaciones de cualquier naturaleza, la propiedad raíz a lo largo de los años ha demostrado, primero, ser resiliente y segundo, crecer más que casi cualquier otra inversión. Entonces, creo que es importante sobreponerse al momento anímico y hacer las compras con las mejores condiciones posibles, aprovechando de todas las oportunidades que la misma coyuntura y la misma situación actual nos dan. Clarísimo, Mónica, muchísimas gracias por tu intervención. Creo que es un mensaje muy, muy bueno. Creo que has un poco sido muy clara en los beneficios que hay, especialmente el valor que tiene construir patrimonio versus pagar arriendo y lo buen momento que es. Estamos viendo ya nos contará, creo que va a ser muy interesante escuchar de Patricio cómo él está viviendo esta bajada en precios y cómo están haciendo justamente para llevar esto de la mejor manera, pero
me quedo con la importancia que tiene de tomar todos estos valores que tiene la propiedad raíz, la finca raíz y aprovechar en este momento. Ahora vamos a pasar con Mauricio Torres, nos va a hablar desde el banco. Creo que va a ser muy importante escuchar la visión que tiene de, de una de las partes más importantes o la más importante de la compra de bienes raíces, que es el financiamiento. Y cómo las condiciones actuales pueden ser buenas y por qué este es un buen momento para comprar un bien inmueble desde los ojos del banco. Mauricio, tienes 10 minutos. Buenas noches con todos. Qué gusto compartir este panel con Mónica, con Patricio. Me siento muy cómodo con toda su experiencia y creo que definitivamente podemos aportar en algo a quienes están escuchando y viendo este panel. Bueno, nada más contarles que yo tengo ya 25 años de experiencia en la banca. Con Mónica tuvimos la oportunidad de compartir algún trabajo juntos hace algunos años. Y desde el 2001 estoy en el mundo inmobiliario, es decir, ya unos 19 años en el mundo inmobiliario. Aparte que me gustan los números, así que creo que es chévere poder analizar este esquema de por qué comprar o por qué hoy es un gran momento para comprar un bien inmueble. Y ahí coincido 100% con Mónica de que siempre es un gran momento para comprar un bien inmueble. Hay que diferenciar cuán fácil ha sido comprar hace 20 años, o hace 10 años, o hace 5 años, o comprar hoy. O sea, en principio, nunca ha sido tan fácil comprar un bien inmueble. Pero yo digo que siempre ha sido y siempre es un gran momento y un excelente momento para comprar, especialmente cuando hay algunas variables como promociones, descuentos y crédito. Y crédito, que realmente a veces al crédito le vemos como una forma onerosa de adquirir una vivienda. Y ahora les voy a indicar que definitivamente no. No, porque es cuestión de entender esa visión financiera de comprar un inmueble. Pero también coincido en que este es un momento precioso, aparte de la complejidad de la que estamos viviendo. Me refiero a la oportunidad que hemos tenido de valorar nuestra vivienda, ¿sí? Aún que sea la vivienda arrendada, más aún si es propia, el hecho de estar en un lugar de resguardo frente a toda la pandemia, yo creo que hemos aprendido a valorar nuestra vivienda. Y bueno, valorar en el concepto no solo cuantitativo, porque recuerden que el valor realmente es toda esa cualidad que un bien nos brinda. Y tiene dos aspectos, el aspecto cuantitativo y el aspecto cualitativo. Definitivamente, hoy no vamos a aprender a valorar solo la parte económica, sino la seguridad, la comodidad. Bueno, yo estoy ahora en un sitio en donde es casi mi oficina y a veces creo que la gran mayoría no pensamos en tener un espacio como este, ¿no? Los proyectos, por ejemplo, que Álvarez Bravo los presenta, como el portal de Puembo, Sensen, bueno, tiene una cantidad de ventajas importantes que hoy tenemos que valorar. Todas las áreas comunales, la calidad, pero creo que la seguridad y la comodidad es uno de las variables que tenemos que evaluar importantemente. Más sin embargo, si le vemos también desde el punto de vista financiero y obviamente entendiendo cómo hoy se compra un inmueble, definitivamente es una oportunidad tremenda siempre comprar un inmueble y especialmente un proyecto inmobiliario. Hablemos en primer lugar de una vivienda, de un proyecto inmobiliario no VIP, hablemos de más de 90,000. Y digamos que seguimos con las condiciones tradicionales del sistema financiero, en donde damos una entrada de 20 o 30%. Hablemos del 30%, que es tal vez el más conservador. Y supongamos que compramos una vivienda que vale $100,000, ¿no es cierto? La primera apreciación, no necesitamos pagar ahorita $100,000 para adquirir una vivienda. Supongamos que la vivienda me entrega de hoy en 12 meses. Si es que la vivienda vale $100,000,
y tengo que pagar $30,000, hoy, en las condiciones del mercado, he conversado con muchos promotores que pueden reservar su vivienda con $1,000. ¿Por qué no hacer una promesa de compra-venta con $1,000 si el sujeto de crédito realmente tiene capacidad de pago? O sea, las condiciones del mercado hoy facilitan la adquisición de un inmueble. Hablemos de la condición tradicional. De esa vivienda de $100,000, digamos que voy a dar $10,000 hoy, es decir, el 10%, ¿no es cierto? Y la diferencia, esos $20,000 los voy a dar en 12 meses. Es decir, voy a dar tal vez 10 o 11 meses de casi $2,000 mensuales. Entonces, para ir atando estos temas de rentabilidad, de inversión, de garantía y de patrimonio, imagínense, apenas dando el 10% y luego $2,000 mensuales durante 10 a 12 meses, yo recién cubro el 30%. Esa vivienda que yo compré en $100,000, después de un año ya no vale $100,000. Solamente por precio de venta ya tengo una rentabilidad que podría llegar a 105 o 108, dependiendo las bondades. Creo que perdimos a Mauricio. No sé si alguien más está... Es correcto, sí, perdimos a Mauricio. Es correcto, pues bueno, creo que justamente vamos a improvisar un poco mientras Mauricio recupera su señal, y vamos a pasar justamente a... no, Ya está. Mauricio, estamos de vuelta contigo. Oh, perdón, algún tema pasó. ¿Me escuchan bien? Sí, te quedaste en justo cómo se revalorizaba el bien que valía 100,000 y ahora puede valer 105, 108. Entonces, si me siguen, solamente con el 10% yo ya definí un precio de mi vivienda. Voy pagando 2,000 mensuales y al llegar el año, sin hacer nada, suponiendo que ya pagué el 30%, por ejemplo, ya tengo una ganancia que puede fluctuar entre el 5 y el 12% del precio. Verán que todavía no he dado el 70% del préstamo. Ahí es cuando el sistema financiero entra a financiar esa vivienda. Y supongamos que desembolsamos el préstamo, se le paga al promotor y yo me paso a vivir. Inmediatamente, por todas las mejoras que tiene un conjunto habitacional, hace un momento le decía de Álvarez Rabo como un portal de Puembo, por ejemplo, empieza a gozar de guardianía, seguridad, los locales que brindan todos los servicios de la parte externa del proyecto, ¿no es cierto? Las obras externas que se realizan. Después de un año, esa vivienda tiene otro plusvalor. Y ahí sí ya tengo que hacer una comparación de inversión versus, en principio, la entrada, ¿sí? Que podría haber sido ese 30%. Imagínense que el inmueble solamente pasó de 100,000 a 105,000 dólares de precio. En realidad, poniendo 30,000 dólares, yo gané 5,000. ¿No es cierto? Y 5,000 de 30,000 dólares como un 17% de utilidad, sin haber dado todavía el préstamo. Entonces, yo diría nada más que el momento siempre es bueno, es el mejor momento comprar un inmueble. Ese valor de la vivienda tiene una apreciación financiera, ¿sí? Solamente dando el 10 o el 30%, tomando crédito, por supuesto, con Banco Pichincha, con una tasa de interés al 8,95, o si es un proyecto VIP, al 4,87. Imagínense ahí, solamente con el 5% de entrada, las personas que no tienen vivienda pueden acceder a un crédito importante y la valoración de su vivienda en el aspecto cuantitativo tranquilamente puede llegar a tener entre un 15 y un 20% de utilidad y de rentabilidad y de seguridad. Entonces esa valoración
más allá de la cuantitativa, si le pasamos ya a una relación de costo-oportunidad, yo les podría asegurar que tranquilamente llega a un 30% de rentabilidad de ese inmueble el que adquirimos. Entonces, a quienes nos escuchan, animarles a que vean las viviendas en donde quieren adquirir, a que tomen su préstamo y que analicen esta oportunidad de rentabilidad, de inversión, y que en todo momento no ha sido fácil conseguir a veces la entrada, pero hay oportunidades de financiamiento en todo el sistema financiero. Gracias. Muchísimas gracias, Mauricio. Creo que graficaste de una manera muy clara cómo es un buen negocio simplemente desde el lado financiero, pudiendo apalancarse sobre lo que es organizarse, planificarse, hablar con tu constructor y tener unas buenas condiciones para tener una reserva y poco a poco ir ahorrando de esa manera para después usar al sistema financiero como apalancamiento para justamente poder financiar el resto de la vivienda. Después justamente te preguntaré un poco más sobre qué tiene que saber un comprador cuando al momento de empezar al momento de pensar en un crédito, qué tiene que tener claro, así que eso lo veremos más adelante. Vamos a pasar ahora con Patricio Álvarez, desde el lado del constructor. Cuéntanos un poquito nuevamente la pregunta, ¿por qué ahora es un gran momento? ¿Cómo están viviendo ustedes me parece muy acertado lo que dijo Mónica, este mercado de compradores? ¿Cómo están ustedes reaccionando a esto? ¿Cómo se están adaptando? ¿Y qué significa desde el lado del constructor esta situación? ¿Qué están haciendo ustedes justamente para incentivar a los compradores a adquirir sus viviendas o sus inmuebles? Buenas noches, Rafael. Muchas gracias, Rafael. Muchas gracias por la invitación. Mauricio y Mónica, Mónica y Mauricio, es un gusto estar con ustedes en este panel. Bueno, yo primero quiero resaltar un poco cuál es el momento en el que el país y el mundo entero se encuentra ahora. Y realmente esta crisis es una de las crisis más fuertes de la historia. Creo que no conocemos nosotros y ningún ser vivo conoce una crisis tan fuerte como la que estamos pasando y la que viene. Y además es una crisis que afecta no solamente a un sector, sino está afectando a todo un mundo y a todo tipo de actividades. Y lo dramático o lo triste del tema es que nuestro país, nuestro gobierno, le toca enfrentar una crisis sin recursos. Y una crisis sin recursos realmente lo hace mucho más complicado. No existe un apoyo que podría dar el gobierno para poder incentivar el efecto de que se mejore la demanda. Además de eso, de toda la crisis que tenemos, seguramente vamos a tener una migración, el regreso de la migración de los ecuatorianos a nuestro país por tanto problema que tengamos en el extranjero. Eso es un poco la escena en la que estamos iniciando y no sabemos cómo reaccionará nuestro país, cómo reaccionará nuestra economía en el futuro. Yendo ya al tema de cómo tomar una decisión de compra, yo diría que hay 3 puntos importantes que influyen en la decisión de compra en una época de pandemia como la que estamos atravesando. El primer punto, yo diría que es la oferta y la demanda. Como Mónica y Mauricio ya lo han dicho, en una crisis económica de pandemia existe una oferta inmobiliaria mayor que se va a ir incrementando. Y esto está además con un agravante, porque el sector de la construcción desde hace algunos años atrás ha venido ya soportando una crisis inmobiliaria. Y hay mucho stock de vivienda ya en el mercado debido a la crisis económica que la hemos tenido antes de esta pandemia. El efecto de la pandemia y todos estos problemas golpean mucho al desempleo e incluso al congelamiento de la economía. Esto lo que hace es que se restrinja
la demanda, y obviamente cuando la demanda baja y la oferta incluso se incrementa, porque seguramente van a salir una cantidad de nuevas propiedades usadas, saldrán al mercado, viene el momento de la oportunidad para las personas que pueden adquirir. Por otro lado, el segundo punto que creo yo que es importante en este tema de tomar una decisión de compra es qué tipo de normativas o incentivos se van a dar o se están dando ya debido a este gran problema. Y ahora, hoy por hoy, tenemos una ordenanza metropolitana que ya se la está tratando y que Constructores Positivos ha estado impulsando muchos de esos temas. Y esta nueva ordenanza es una ordenanza que va a ayudar a reactivar un poco el sector de la construcción en todo lo que sea posible. Y esta ordenanza tiene reformas normativas que van a ayudar mucho en la optimización de los procesos en cuanto a las aprobaciones de planos, habilitaciones de suelos, etcétera. Van a incrementar la eficiencia de los procesos que tiene el municipio para poder abaratar con eso los trámites municipales. Y además va a tratar de trasladar las competencias municipales a entidades colaboradoras. La idea es que en la ejecución de los proyectos podamos nosotros tener una reducción de costos. Y algo adicional que tiene esta nueva normativa que se está tratando ya en el Consejo, e incluso Constructores Positivos ahora estamos ocupando la silla vacía como para impulsar este tipo de ordenanzas, este tipo de apoyos hacia la construcción. Ahí van a haber unos incentivos, y esto es interesante. Van a haber incentivos para la construcción que van a entrar en un régimen excepcional transitorio por 2 años. Van a haber proyectos especiales, o sea, cuando uno haga una inversión en un proyecto que esté alrededor o que pase de los $2 millones, van a haber beneficios tributarios y económicos con reducción del 50% del impuesto predial a los nuevos propietarios, reducción del 50% de la patente. Se está proponiendo un 50% de reducción de las concesiones onerosas de derechos por incrementos de edificabilidad. Entonces, van a haber unos beneficios de aprovechamiento urbanístico también. Y esto ayuda mucho a que el sector de la construcción pueda rebajar sus costos para poder enfrentar este grave problema que se nos avecina. Y el tercer punto que hay que fijarse, el tema que influye mucho en el tema de la compra de un bien inmueble, es la parte del crédito que muy bien lo explicó Mauricio. Y estoy seguro que los bancos de aquí en adelante van a ir flexibilizando sus créditos hipotecarios. Van a haber reducciones de las tasas y vamos a tener incrementos en los plazos. Yo creo que a la banca, lo más seguro para la banca va a ser un crédito hipotecario. Porque si nos ponemos a pensar y analizar, la banca va a ser muy difícil que lo pueda prestar a un hotel, por ejemplo, al sistema hotelero, o le pueda prestar para adquisición de vehículos. Cuando entramos en una crisis, las personas priorizan su economía, priorizan sus gastos, y lo importante, y ya lo estamos viendo en la crisis en la que estamos, en la cuarentena en la que estamos, lo importante es la vivienda. Entonces, tampoco creo que la banca pueda seguir enfocando sus esfuerzos hacia los créditos de consumo. Creo que la banca le va a interesar muchísimo entrar hacia los créditos hipotecarios. Y es ahí donde el adquirir un bien inmueble con un crédito hipotecario, con una tasa de interés más conveniente, va a ser mucho más atractivo. Además de eso, existe el famoso fideicomiso del Midubi, que el Banco del Pichincha lo está manejando muy bien para los créditos de vivienda de interés social y vivienda de interés público. Más o menos en este tipo de créditos estamos hablando con tasas de 4.9%. Con este tipo de créditos logran que la cuota que se paga por el valor del crédito sea parecida al valor del arriendo que paga el propietario por su vivienda. Y eso hace
que este tipo de vivienda de interés social o de interés prioritario, que son viviendas de hasta $90,000 o hasta 70,000 y las otras hasta $90,000, esté muy bien en el mercado inmobiliario, se esté moviendo muy bien, porque realmente lo que se necesita en nuestro país es un crédito hipotecario. Si nosotros logramos conseguir que el valor de la cuota sea igual al valor del arriendo o parecido, créanme que el sector inmobiliario saldrá para adelante. Esa es otra de las propuestas que Constructores Positivos hemos estado planteando a la banca y al gobierno, para que exista también otro tipo de crédito adicional, que sería lo que se llama el crédito bien futuro, que es un crédito muy interesante que ayuda mucho al comprador, al constructor y al sistema bancario. O sea, salen beneficiados las tres partes. Bueno, no creo que es el momento de explicar eso, pero es algo que se está trabajando y Banco del Pichincha también está muy interesado en esto del bien futuro. Les ha parecido una excelente idea. También tenemos que en el BIES existe ya un nuevo modelo de créditos que ya lo están pensando para bajar las tasas y aumentar los montos para poder adquirir las viviendas, y eso va a ayudar mucho a nuestro sector inmobiliario. Ahora, yendo por el lado del comprador, en este momento hay dos tipos de compradores, digo yo. El primer comprador es aquel que tiene su ahorro, que ha logrado tener una cantidad de dinero que incluso lo puede tener en pólizas. Y este comprador lo que le interesa es decir, bueno, voy a aprovechar el momento en el que existe estas ventajas de una demanda tan alta que han bajado los precios, que tengo un crédito que puedo aplicarlo en el caso de que necesite. Y seguramente va a ser mucho más conveniente tener la plata invertida en una vivienda que tenerlo en una póliza. Entonces le va a dar mucho más rendimiento, por lo mismo que explicaba Mauricio hace un momento. Entonces, este comprador es el que va a poder adquirir una vivienda con todas estas ventajas. Es ahí donde esta feria inmobiliaria que la estamos ahora trabajando, es donde va a impactar y va a ayudar mucho a la población que quiere invertir sus recursos. Es también importante tomar en cuenta que para mover la economía, lo que necesita el país es eso, es que la gente invierta, que la gente gaste, que la gente mueva su capital para que genere la riqueza que se necesita en nuestro país y poder salir de una crisis que tanto desempleo ya ha dado y lo seguirá dando en los próximos años. Y el segundo usuario, el segundo beneficiario, digo yo, el otro tipo de comprador que existe en este momento es realmente el usuario final. El usuario final es el que necesita tener necesita la vivienda, pero obviamente este usuario final podría adquirir la vivienda siempre y cuando tenga las condiciones, tenga el empleo fijo, pueda tener los recursos seguros en adelante y que no va a entrar en riesgos adquiriendo una deuda. Para este usuario le va a ser muy conveniente adquirir una vivienda con todas estas ventajas que hemos conversado. Entonces, viendo todos estos análisis, podemos decir que la crisis realmente es una oportunidad para hacer una inversión. Porque van a salir muchas propiedades a la venta, van a bajar los precios y van a haber muchas promociones que los constructores inmobiliarios lo vamos a hacer. Bajarán bastante los intereses, seguramente van a bajar los intereses y más de lo que están en este momento. Mejorarán las condiciones de los créditos y con estos incentivos tributarios que les había conversado. Entonces, yo creo que la crisis es realmente una oportunidad, una muy buena oportunidad para invertir. Pero bueno, no todo es color de rosas para los inversionistas y para los que tienen capitales, porque también hay riesgos en las inversiones y eso lo vemos como en el sector, lo vemos desde el sector inmobiliario. Entonces, hay que tomar en cuenta que una crisis o una pandemia como la que estamos pasando incrementan los costos de la construcción. Incrementan porque tenemos que cumplir ciertos tipos de protocolos, por un lado. Por otro lado, tenemos una ineficiencia en el personal, en el trabajo. O sea, la expectativa del rendimiento de los trabajadores ya no es la misma.
los plazos van a ser un poco más largos en cuanto a la construcción. Habrá que ser muy inventivos en la parte de construcción para poder tener un producto que no suba mucho el costo para que el precio de venta también pueda ser disminuido. Entonces, ahí tenemos mucho por trabajar en el sector inmobiliario. Adicional a eso, vienen los descuentos y promociones que estamos dando por todos estos efectos de la reducción de la demanda en el país. Y eso hará que los promotores inmobiliarios reduzcan mucho sus utilidades. Incluso habrá promotores que pierdan en esos valores. Yo creo que aquí, por ejemplo, todo depende del tipo de modelo de negocio que lleva cada una de las empresas inmobiliarias. Porque, por ejemplo, en nuestro caso, nosotros tenemos los proyectos, hacemos centros de costos y cada proyecto se maneja independientemente con respecto a los otros. Entonces, tenemos la seguridad de que un proyecto inicia y se termina, con toda la seguridad y todo está financiado. Pero no sucede así siempre. Hay constructores que ya estarán en crisis, que ya estarán con problemas y van a tener que toparse con una realidad muy, muy, muy dura. Y yo creo que esto les comento porque sí es importante para el comprador también fijarse en la seguridad que tiene que tener de acuerdo al proyecto que va a adquirir y que va a comenzar. Hay que tener mucho cuidado con promotores inmobiliarios que lanzarán proyectos nuevos con unas ventajas increíbles o descuentos increíbles. O sea, pienso que es muy saludable y muy sano saber a quién compra, qué compra, cómo se hace. Y en esto la ventaja es que los proyectos terminados, los que ya están listos, esos van a ser la joya de la corona. Esos van a ser los proyectos que la gente va a necesitar. Muchísimas y por gracias. último, solo quiero terminar con una frase, Rafael. Yo creo que hay crisis para unos y hay oportunidades para otros. Yo creo que esa es la frase que dice en resumen todo lo que hemos conversado. Gracias. Gracias, Patricio. Me quedo con mucho lo que dices. Me interesó, me parece muy recalcable esto, las nuevas condiciones que se van a dar para agilitar de alguna manera los procesos de la construcción que requieren ser modernizados, requieren que se tengan menos trabas justamente para bajar costos. Recalco también este tema de los nuevos consumidores, los nuevos clientes que van a tener. Tanto serán así los que vuelvan, los que tengamos una migración de vuelta y un diferente tipo de cliente, que justamente te quiero preguntar algo al respecto de eso en las preguntas, pero me parece clarísimo un poco lo que nos has transmitido de que creo que los constructores más que nadie están listos para atender de la mejor manera a una población que requiere, o en dos tipos, o uno de como inversionista, o otro como usuario final de vivienda, y que están preparados las constructoras serias para llegar a esto. Vamos a iniciar con la ronda de preguntas. Nos quedan 15 minutos para hacerlo, así que lo ideal sería que podamos encajar la mayor cantidad de preguntas en este espacio, así que tratemos de ser lo más resumidos posibles de nuestras respuestas, justamente para avanzar a transmitir la mayor cantidad de conocimiento. Mónica, empiezo contigo. ¿Qué te gusta en este momento? ¿Qué tipo de bien raíz? ¿Qué sector? ¿A dónde estás poniendo tu ojo en este momento? ¿En qué estás invirtiendo ahora? Bueno, los valles han sido un fenómeno dentro de la ciudad, tanto el valle de Cumbayá, Tumbaco, como el de San Rafael. La verdad que el crecimiento que han tenido ha sido una locura, y el precio por metro, por ejemplo, en Cumbayá, se ha visto más alto y más estable, aún a pesar de la crisis. Entonces, ese es un sitio para mirar. Ambos valles son sitios para mirar. Si vas a comprar para ti, para tu uso personal, por supuesto, hay unas características, lo que te gusta, si estás cerca de tu trabajo, cerca del colegio de los niños, en fin. Si estás comprando para inversión, yo creo que más que el sector, es un tema de buscar cuál es la mejor compra. Es decir, quién te da las mejores condiciones y dónde vas a poder obtener una mayor rentabilidad en esa compra. Yo creo que hay en general
espacios. Quito va a tener que densificarse, lo cual quiere decir que probablemente lo que hay en construcción y lo que viene conservará y apreciará su valor significativamente, porque hay una tendencia a volver a densificar los hipercentros en el mundo entero, y Quito no será una excepción. Creo que el tema de locales comerciales siempre es interesante, y va a haber oferta, por supuesto, en todos los proyectos de edificios. Por ejemplo, hay siempre un número de locales comerciales que son súper atractivos para comprar. Yo creo que este es un momento donde, si el precio es bueno, prácticamente todo es bueno. Muchas gracias, Mónica. Después te voy a hacer una pregunta de seguimiento a este tema, justamente. Mauricio, Patricio mencionó un tema que realmente es fundamental para que no solamente podamos desarrollar el buen momento que vemos en cuanto a vivienda popular y vivienda BIS y VIP, con los créditos subsidiados del gobierno a tasas muy bajas, pero el sector requiere que la tasa del crédito iguale por lo menos a la tasa del arriendo. ¿Qué tiene que suceder justamente desde tu visión financiera para que tengamos eso? Un arriendo a lo mejor más alto y una tasa más baja, y que se nivele ese hueco que todavía no hemos podido llenar, y que no necesariamente hace de la inversión muchas veces para arriendo un tema con altos rendimientos. En alguna de las reuniones anteriores me permití expresar un poco sobre ese spread que existe entre la tasa activa y la tasa pasiva. No hablemos de los proyectos BIS o VIP, en donde Banco Pichincha otorga crédito al 8.95 y el costo del dinero, llamémoslo así, mensualmente está en el 5.98, la tasa pasiva referencial. Entonces hay un spread de 3 puntos que si le ponemos las provisiones y le ponemos los costos, en realidad este no es un negocio extremadamente rentable, sino lo que estamos buscando es incentivar, lo que decía Patricio, es necesario reactivar y apoyar al desarrollo del sector inmobiliario en todos los diferentes frentes, ¿ya? Pero si vemos la tasa de crédito para vivienda de interés social e interés público, que en Banco Pichincha es el 4.87, la tasa nominal, y si no vayamos a las viviendas de 90,000, sino las de 70,000, que están todavía dentro del segmento VIP, ¿cierto? O más dicho, en el tope del BIS a 70,000 de vivienda de interés social, el obtener un crédito de 66,500, que es el 95% de 70,000, te lleva a pagar una cuota de $450 mensuales. Y que, como decía hace un momento, esa vivienda después de un poquito tiempo ya no vale 70, vale 75, 80, 82,000 dólares. Es decir, por el lado de la rentabilidad ya no hay que preocuparse, porque dando el 5% logras una rentabilidad, un plusvalor de tu vivienda, a quedarte con la vivienda o después de un tiempo poderla vender en principio. Cuando vemos este ejercicio de una cuota de $450 por una vivienda nueva, ¿no es cierto?, con todas las prestaciones que veíamos hace un momento, en un conjunto habitacional, con seguridades, con áreas comunales, con todas las... Incluso hoy he visto la gran mayoría de proyectos ya tiene un concepto de club, o sea, tiene una cantidad de beneficios para ya no salir del conjunto, sino vivir ahí, disfrutar de todas esas bondades. Pagar hoy $450 por una vivienda propia, ¿no es cierto?, con tamaños completamente cómodos, 87, 90 metros cuadrados de construcción y acabados de primera, porque creo que eso es un tema que vale la pena decirlo. En este tiempo de experiencia inmobiliaria, yo veo que la calidad de los productos, de los proyectos inmobiliarios definitivamente son muy buenos en cuanto a acabados, en cuanto a distribución y en cuanto a las comodidades como tal. Entonces, concretando la pregunta que tú me decías, en cualquiera de las dos tasas de interés, definitivamente yo sí considero que es una muy buena oportunidad, y financieramente hablando, de pagar una cuota que está muy de cerca con una cuota o una alícuota de arriendo. Es decir, si estás pagando hoy por una vivienda $350, perdón, y puedes pagar hoy $450 por una vivienda propia, como decía Mónica,
En un lado tienes un gasto que nunca lo recuperas y en el otro lado tienes una inversión, porque vas a ver ahí que luego ese bien es tu garantía, sirve para apoyarte en tu negocio, es tu patrimonio, es tu vivienda propia en donde no tienes que pedir cuentas a nadie. Y en una vivienda que no es BIS o BIP, al 895, también queda muy cerca que pagar una alícuota de arriendo. Entonces, hoy las condiciones aún son bastante buenas. Sin embargo, entiendo que los entes del gobierno también están haciendo un análisis para ver cómo o hasta dónde esas tasas activas podrían ser mejoradas en este momento, aprovechando toda la oferta que hay, los descuentos, las promociones, ¿no es cierto?, de todos los promotores y más aún con todo el empuje que le ha dado Constructores Positivos a todo este programa inmobiliario en donde hemos estado trabajando de la mano de manera tripartita. Así que sigue siendo una excelente oportunidad y las tasas que hoy existen son buenas y creo que van a mejorar también. Muchísimas gracias, Mauricio. Creo que nos queda, nos das buenas luces sobre este spread y esta diferencia que hay. Un poco creo que mencionaste tácitamente y lo mencionó directamente Patricio, con tema del plan hipoteca bien futuro. Para los que nos escuchan ahí, quieran un poco tomarse el tiempo, les invito a que vayan justamente a la sección de conferencias y ahí bajo el sector de para constructores pueden ver la conferencia panel hipotecario sobre bien futuro, y ahí tendrán una explicación en la que Mauricio también está ahí. Tenemos entes igual del Ministerio de Finanzas y de parte también de la construcción que podrán explicar este tema por si les interesa justamente del tema. Patricio, una pregunta para ti. Mencionaste hacia el final la importancia de entender que habrán muchas constructoras que a lo mejor no estén en los mejores momentos, que traten de aprovechar un poco el momento de incertidumbre. Y la pregunta es, ¿qué debe buscar un futuro comprador de vivienda en una constructora para asegurarse de que es sólida, de que le va a entregar su proyecto, de que lo va a hacer como se lo ha prometido y que evidentemente su inversión va a estar sustentada y de que su dinero va a estar bien invertido? Bueno, creo que lo importante es tomar en cuenta que en este momento los costos de construcción van a incrementarse. Ya se han incrementado y lo seguirán haciendo. Y los precios de venta se van a reducir. Esto va a complicar mucho las situaciones financieras de muchas empresas inmobiliarias. Hay algunas empresas inmobiliarias que seguramente ya venían teniendo algún tipo de tropiezos por el tema de la situación económica del país, que ha venido reduciendo la absorción de los bienes inmuebles que estaban listos para la venta. Realmente la absorción de los bienes inmuebles ha ido disminuyendo desde hace algunos años atrás. Y ahora con este tema va a ser mayor todavía esta situación crítica. ¿Qué hacer? Bueno, los estados financieros de las empresas son públicos. Uno puede investigar una empresa en qué condición financiera está y en una cantidad de las supercompañías y se puede conseguir información. Esa es una gran ventaja ahora de toda la tecnología que tenemos ahora. Yo digo también, si yo voy a comprar un bien inmueble y voy a invertir todo mi esfuerzo de toda la vida, averiguar de qué empresa se trata, qué ha hecho, cuál ha sido su pasado y además tener mucho cuidado con proyectos que están en planos, por ejemplo, o algo así. Yo creo que es un momento de comprar, sí, es muy beneficioso, pero creo que hay que también investigar a quién se compra y hacerlo con mucho cuidado, porque realmente no es el único sector que va a haber problemas. Hay muchas empresas en el país que van a estar complicadas y creo que para cualquier tipo de inversión siempre es bueno saber a quién se compra. Gracias, muchísimas gracias, Patricio. Vamos a ir con una pregunta más de cada uno. Rafa, si es que nos permites, nos pasaremos unos pocos minutos de la hora. No sé si tenemos permiso para hacerlo. Yo creo que está sumamente interesante. Hay muchísima gente conectada, muchísima gente viendo la conferencia, así que, ¿por qué no? Adelante.
Listo, bueno, con el permiso de los ponentes, doy por hecho de que nos acompañarán para una pregunta más, así que vamos con lo siguiente. Mónica, hemos hablado aquí también de las dos tipos de compradores, el que compra para su vivienda propia y el que compra como una inversión. ¿Cómo tiene que ser, cómo tiene que diferenciarse la visión o qué tiene que buscar un inversionista que lo hace como inversión versus un inversionista que lo está haciendo para su vivienda propia? Cuando tú buscas tu vivienda, primero tiene que gustarte y tiene que satisfacer a todos los miembros de tu familia y tiene que con una serie de requisitos. Hay gente que prefiere vivir en apartamento, hay gente que prefiere una casa con jardín, hay quienes prefieren vivir en Quito, hay quienes prefieren vivir en los valles. Es decir, se vuelve un tema muy personal el proceso de selección cuando es tu vivienda personal. Porque para la gran mayoría de la gente, además, su casa es una inversión a muchísimos años, es decir, ahí vas a vivir los próximos 20 años, entonces tiene que servirte ahora y tiene que lucir como que te va a servir por los próximos 20 años también. Pero eso no quiere decir que debes hacer una mala compra. Y en esto funciona igual cuando tú compras un apartamento o una casa para vivienda personal que cuando la compras para arrendarla o en definitiva como inversión. La compra siempre tiene que ser buena. El dinero se gana al momento de la compra, no al momento de la venta. Tú tienes que comprar en las mejores condiciones en cualquiera de los dos escenarios. Y sí se vuelve muy importante negociar bien, encontrar las mejores condiciones, los mejores acabados dentro del precio. Creo que es una buena oportunidad, por ejemplo, para pedir upgrades, que es parte de la negociación. Como yo decía, cuando tienes un vendedor motivado, hay ciertas cosas que tú puedes pedir en este momento, ¿no es cierto? Mejores acabados o la línea blanca. Es decir, hay una serie de opciones que se pueden negociar como un beneficio y como una mejora global en la compra. Eso te da un valor agregado. Pero yo creo firmemente que la compra, siendo cierto que debe tener sí componente emocional, sobre todo si es tuya, tiene que obedecer a estrictas lógicas de lo que es un buen negocio. Y un buen negocio es una buena propiedad, con buenos acabados, con una muy buena ubicación, con un buen respaldo detrás, y en esto coincido con Patricio, el constructor tiene que ser un constructor serio, que va a responder por cualquier falla, que te va a acompañar por lo menos los primeros años de tu compra, porque pasan cosas, es decir, puede ser que haya necesidad de la presencia del constructor, y ahí se vuelve muy importante que ese sea uno de los elementos que tú consideres en tu ecuación de compra. Si el constructor es serio, si te va a acompañar en los primeros años con una garantía, si va a responder, en fin. Pero finalmente, para ser explícito en la respuesta, siempre tiene que haber un análisis de que la propiedad tiene que ser bien comprada. Y bien comprada quiere decir una muy buena propiedad que guarde directa proporción con el precio que tiene. Muchísimas gracias, Mónica. Valiosísimo. Vamos con Mauricio. Te enfocaste, hemos hablado mucho de un poco de las ventajas que van más allá del tema financiero en el tener una vivienda propia, los amenities que puedes tener, lo que ha significado esta pandemia en hacernos valorar el espacio que tenemos. Creo que esperemos que los compradores valoren mucho más el metro cuadrado después de pasar casi 90 días en esos pocos metros cuadrados. Pero quería preguntarte, ¿cómo ves el mercado nacional en temas de la madurez de los inversionistas de bienes raíces? Nosotros vemos que aquí hemos tenido algunas iniciativas de hacer más común el bien raíz a través de iniciativas de participar en inmuebles más grandes, como el modelo tipo REITs. Pero ¿cómo ves en este momento la madurez del mercado en cuanto a inversiones inmobiliarias de parte de individuos? Y puede convivir en un ecosistema en el que todavía no tenemos, en el que todavía falta mucha vivienda propia. A ver, yo diría que en nuestro querido Ecuador todavía hace falta una cultura de inversión inmobiliaria. Yo sí creo que todavía hace falta porque los mercados bursátiles no están tan desarrollados al respecto.
Sin embargo, si tú ves en los diferentes grupos inmobiliarios, ya hay una manera de diversificar esas inversiones para el desarrollo de proyectos inmobiliarios, ¿no es cierto? Entonces ya esos capitales y esas oportunidades de inversión ya no son únicas, sino tienen una oportunidad de diversificación como tal. Y eso hace que definitivamente haya impulso inmobiliario. Hoy por hoy, puedo decir, creo que el otro día decía, hay más de 1000 proyectos a nivel nacional. Según un estudio que creo que tenemos a nivel de banco, uno de los más completos, tenemos 1075 proyectos inmobiliarios. Y en el mundo BIS y BIP hay más de 500. Cuando en el 2015, cuando inició este programa BIP, no habían 40 proyectos inmobiliarios. Entonces, con esto que quiero decirte es que hay inversión inmobiliaria, hay grupos económicos que han organizado bien su planificación inmobiliaria en estos diferentes años. ¿Y ahí qué ha pasado? Se ha sumado completamente el sistema financiero para poner el hombro también en este desarrollo inmobiliario, es decir, como una fuente de inversión y de financiamiento, siendo un solo, porque a la final somos socios. Hablando de Banco Pichincha, las entidades financieras somos socios en los proyectos inmobiliarios. Entonces, no solamente los grupos económicos o los inversionistas a título particular forman parte de esta sociedad, sino que los bancos entramos a ser partícipes de esta sociedad. Y ahí es donde consolidamos este esquema de inversión. Sin embargo, sí, en otros países hay fondos inmobiliarios, por ejemplo. Fondos inmobiliarios que luego se llegan a titularizar y le dan un movimiento importante. Creo que la banca y las mutualistas han estado haciendo también este esquema de titularización para obtener liquidez y llegar a un esquema de financiamiento. Nosotros como banco estamos también incluso desarrollando un mercado de bonos verdes, ¿sí? Porque calificamos proyectos inmobiliarios ecoeficientes, nosotros les llamamos proyectos bio, ¿sí? Que tienen que ver mucho con la vida y con ese ahorro y esa eficiencia energética. Entonces, estamos incursionando también en un esquema de inversión con fondos multilaterales importantes en costos mucho más económicos, pero definitivamente enrumbados en una estrategia de apoyo a esa inversión inmobiliaria todo el tiempo. Hemos titularizado más de 150 millones también con la OPIC, con la CTH, a través de los fideicomisos del gobierno. Ahí tenemos más de 380 millones de dólares de colocación en el mundo de vivienda de interés social. Entonces, yo diría que hemos gestionado algunos temas inmobiliarios para desarrollar el sector, pero ya en metodologías, en grupos inmobiliarios que podrían entrar a esquemas de titularización o de inversiones un poco más, o de fondos como el BRIC, por ejemplo, importante, definitivamente creo que hace falta que nos juntemos todos los actores del sector y de la estrategia inmobiliaria, en donde creo que nacería una cantidad de productos interesantes que en otros mercados definitivamente funcionan, ¿no? Y creo que ahí Mónica me va a dar la razón porque en su experiencia inmobiliaria hay unas oportunidades tremendas. Aún en esta crisis, comparto con Patricio, hay oportunidades importantes de hacer nuevas cosas. Muchísimas gracias, Mauricio. Vamos con la última pregunta antes de las reflexiones o conclusiones finales para Patricio. Cuéntanos tu impresión de cómo desde el lado del ser un expositor, del lado de ser el vendedor en este caso, en esta feria virtual, cuéntanos cómo has visto la respuesta de los visitantes, cómo comparas esta experiencia con la experiencia normal, por así decirlo, de la venta y cómo has visto que han reaccionado justamente los clientes, las personas que están buscando comprar un bien inmueble en este espacio virtual. Bueno, la verdad es que es algo muy innovador y les felicito por la idea. Me ha parecido, creo, espectacular lo que están haciendo. Creo que es el mejor medio para poder acercar el comprador y el vendedor y acercarlo de la manera más abierta y más limpia y clara posible, ¿no? Porque el hecho de poner en una sola pantalla a toda la competencia da muchas opciones al comprador.
Lo que hemos visto nosotros es mucha gente ingresando a nuestros proyectos. Vemos que hay bastante movimiento. Es muy temprano para decir los resultados, pero se ve prometedor, se ve interesante. Preguntan por nuestras ofertas. Nosotros encantados estamos dando información a todos los interesados. Les estamos amoblando los departamentos, les estamos entregando ciertos bonos especiales para las oficinas y realmente yo creo que el sector inmobiliario va a tener un muy buen empuje con esta feria, porque si uno se pone a pensar, por ejemplo, si hay una empresa ¿qué está pasando ahora con las empresas? Digamos, hay empresas que dicen, yo ya no necesito los 300 metros cuadrados de oficina, ahora yo necesito 100 metros cuadrados de oficina, 50 metros, no necesito más. Y claro, para lograr cambiar de 300 a 50, pues tienen que comprarse, ¿en dónde? En un proyecto nuevo, bien ubicado, con todos los servicios, con todas las áreas comunales que ahora ofrecen los proyectos inmobiliarios. Los nuestros tienen, como decía Mauricio, parece que nos ha estado investigando, nuestros proyectos tienen todo lo que una persona necesita para trabajar o para vivir, o sea, y le damos todas las comodidades para que cuando esté dentro de su edificio no le dé ganas de salir afuera y peor ahora contagiarse, o sea, lo puede disfrutar. Y la idea es esa, la idea es que ahora los ambientes y los proyectos inmobiliarios son pensados y realizados en esa óptica, en la óptica de darle el confort, la tranquilidad, sentirse bien, incluso hasta sentirse que tiene un club dentro del proyecto inmobiliario. Entonces, nuevamente les felicito por la idea de la feria. Yo creo que de aquí en adelante las ferias van a ir enmarcadas, yo creo que en esta dirección. Da una facilidad impresionante al expositor y al comprador, al visitante, realmente de lujo. Muchísimas gracias, Patricio. Bueno, aquí quisiera pedirles un minuto a cada uno de reflexiones finales. Les meto también la última pregunta, Mónica, si ya has encontrado alguna buena oportunidad, si ya has comprado algún inmueble dentro de la feria. Y eso, que nos cuenten un poco cómo es su reflexión final y si les quedó algo en el tintero para comentarnos antes de cerrar este espacio, que ojalá durara más tiempo, pero que ya estamos un poco pasados y estoy seguro que Rafa ya nos va a cortar la luz prontamente. Yo creo que el Ecuador y el mundo ha vivido una situación inédita que no hubiéramos pensado, más terrible película de terror. El dolor humano ha sido terrible, las pérdidas, la crisis, la gravedad, la perspectiva, no hay duda de que ha sido terrible, impensable, terrible. Pero habiendo dicho eso y entendiendo el dolor que eso ha causado, creo que se vuelve muy importante poder sobrepasar el momento anímico y entender que las inversiones son a largo plazo, que cuando tú inviertes estás proyectándote a muchísimo más allá de lo que puede durar la crisis, esta o cualquier otra, porque la historia ha demostrado que las crisis son pasajeras. Hay que poder sobreponerse, hay que poder convertir lo negativo en positivo. Y creo que si yo tengo que resumir mi posición es esa. Y suena terrible, y lo digo entre comillas porque no podemos desconocer la gran pérdida que esto ha causado. Sin embargo, que no se puede desperdiciar una crisis para hacer lo que hay que hacer. Y creo que hay oportunidades que deben ser tomadas. Creo que es un momento que requiere de esa fortaleza adicional para poder superar el momento, superar el dolor y superar la preocupación y hacer una inversión que a largo plazo demostrará haber sido tremendamente valiosa y que en este momento se presenta como una oportunidad única. Lo terrible de lo que estamos viviendo tiene un lado diferente y es que trae consigo tremendas. Y creo que ese es el mensaje valioso con el que hay que quedarse hoy. Esta crisis, así como es de dolorosa y de terrible, es de fantástica en el tema de oportunidades y hay que poder aprovecharlas mientras dure. Muchas gracias, Mónica. Mauricio, tus conclusiones o comentarios finales. Sí, definitivamente
creo que ha sido un momento complejo, diría yo, en el que estamos viviendo, pero creo que el camino sigue. El camino sigue y hoy hay que aprender a vivir en este esquema de pandemia y de afectación física, económica, y bueno, hay oportunidades también para muchos. Yo creo que el comprador de una vivienda hoy tiene una oportunidad muy linda de hacer una interiorización. Es decir, bueno, ¿qué es identificar su necesidad exacta, personal y familiar? ¿Qué quiero comprar? ¿Dónde? ¿Qué oportunidades? Hay un abanico de oportunidades. Y en esta feria puede encontrar una cantidad de opciones importantísimas. Como decía Patricio, además, promotores serios, formales, en donde se ven con muy buenos precios, acabados, distribución y tal. Creo que es un momento oportuno también para identificar su momento económico de estabilidad social, de estabilidad económica, de su capacidad de producir o trabajar también, porque eso va a pasar en todo momento, de la mano de su edad productiva, de ver a qué tipo de crédito puede acceder, ¿no es cierto? Y escoger realmente todas las opciones. Pero una cosa que tal vez sí quisiera complementar es que también tiene que, aparte de hacer un análisis interior y buscar, yo creo que tiene que dejarse acompañar de un asesor inmobiliario con experiencia también. Y creo que ahí, como banco, hemos caminado importantemente manejando un portafolio de más de 1.250 millones de dólares hoy en el mundo inmobiliario, el más grande del país. Entonces, nuestros asesores inmobiliarios de seguro le van a acompañar paso a paso al cliente en asesorarle, no en venderle un crédito, en asesorarle las condiciones de crédito, como decía Mónica, su tasa, el plazo, las ventajas de adquirir un inmueble, ¿no es cierto? Y acompañarle hasta que llegue a cumplir su sueño de tener una vivienda. Llámese por inversión o por necesidad de patrimonio, de cubrir a su familia o su hogar. En cualquiera de las instancias, un asesor inmobiliario con experiencia en este momento creo que definitivamente va a ser una solución muy importante para guiarle a proyectos exitosos, proyectos con experiencia, proyectos valiosos en cuanto a su precio y a todas las condiciones ya comentadas. Y de seguro esta oportunidad de confinamiento va a ser una oportunidad de vida para que adquiera su vivienda y su inversión. Muchas gracias, Mauricio. Y aprovecho justo para mencionar lo que tú dijiste del tema del asesor inmobiliario. La plataforma, la feria, tiene un asesor inmobiliario, una serie de asesores inmobiliarios de Tribu y también creo del banco que están conectados online durante la duración de la feria justamente para asesorarles en todo lo que tiene que ver con escoger un inmueble o escoger el mejor tipo de crédito o escoger básicamente el proyecto de los requerimientos. Patricio, tus últimas reflexiones o conclusiones, por favor. Gracias, Rafael. Coincido con lo expresado por Mónica y Mauricio y realmente yo hago un llamado a unir esfuerzos para sacar adelante nuestro país. Desgraciadamente estamos sin mucha fuerza económica, no tenemos un respaldo como país y lo único que necesitamos ahora es el trabajo entre los privados, entre los que hacemos las empresas. Yo creo que acá viene ya el unir, la unión entre el comprador, el constructor y la banca. Tenemos que buscar que cada uno de estos tres sectores salgan favorecidos en esta pandemia para poder sacar la economía adelante. Es importantísimo generar el trabajo, para poder tener el empleo de tanta gente que hoy por hoy está sufriendo tanto junto con sus familias este desempleo. Imagínense lo que es quedarse en una pandemia como esta sin tener ingresos. Y el sector de la construcción es uno de los sectores que siempre en la historia del mundo ha sacado adelante a los países y lo va a hacer ahora en esta época del Ecuador. El mensaje a las personas que están entrando a la feria es verdad todo lo que hemos conversado. Es el momento de aprovechar una oportunidad para los que han ahorrado o para los que necesitan, para los que pueden en realidad, y al mismo tiempo que lo hacen, están ayudando a la economía del país. Ese es mi mensaje.
Muchísimas gracias, Patricio. Me voy a salir un poco del libreto y pedirle también sus últimas reflexiones a Rafael Meneses. Él es el CEO de Tribo y organizador de esta feria. Cuéntanos, ustedes están revolucionando el mundo de no solo inmobiliario, sino el mundo de las ferias. Están abriendo camino en este sentido. ¿Hacia dónde nos va a llevar y hacia dónde piensan ustedes como Tribo llevarnos o llevar el mundo de las ferias y las convenciones? Bueno, yo pienso que inicialmente cuando se planteó el concepto de la primera feria de la vivienda online, era un poquito para sondear también qué estaba pasando, no solamente en el lado de la oferta, que necesitaba un espacio innovador como este, sino también ser un termómetro de la demanda. Creo que cuando empezamos la feria tuvimos un webinar con todos los expositores y conversábamos la importancia de esta feria y cómo estos 9 días iban a ser realmente un termómetro para entender lo que está pasando en nuestra industria. Y creo que tenemos la suerte de poder decir, el interés está ahí. El movimiento de la feria ha sido gigantesco. Estamos hablando de que no vamos ni en la mitad de la feria y más de 50,000 personas ya han llegado, ya han entrado, ya han preguntado, se están registrando, están solicitando, están comprando, ya hay ventas cerradas de la feria. Y por el otro lado, si bien esta primera feria es una feria enfocada en el Distrito Metropolitano de Quito, es increíble la cantidad de constructores de todo el país que nos han contactado, preguntando sobre la feria, preguntando sobre la plataforma, sobre el concepto. Así que el plan está ya diseñado. Estuvimos largo con el ministro, con el Midubi el día domingo también planificándolo, entidades privadas también que están detrás de esto y cientos de constructores en todo el país. El siguiente paso, Rafa, es la primera edición de la Gran Feria Nacional de la Vivienda Online, Tu Casa Desde Casa, que se realizará del 21 al 30 de agosto, con una segunda edición del 13 al 22 de noviembre. Y aquí estás hablando ya del evento inmobiliario más grande que ha visto el país a la fecha. Pabellones ya no sectorizados dentro de una ciudad, sino pabellones por ciudades. Es una sola gran feria virtual de la vivienda con todos los constructores, con todas las opciones para todos los compradores del país. Entonces, eso es lo que viene hacia adelante, es algo realmente importante, grande, que ya está encaminado, las fechas están planteadas y gracias a Dios tenemos también el apoyo y el interés de todos los constructores y se ve que también de los compradores y de la demanda. Así que muy agradecidos por eso también. Muchísimas gracias. Yo soy Rafael Roldán Uribe, soy vicepresidente del Grupo Ecos y desde Mundo Constructor estamos encantados de poder apoyar esta iniciativa, poder apoyar justo al sector constructivo. Y nada, no me queda más que agradecerte mucho, Mónica, por tu tiempo, Patricio, gracias por tus insights y Mauricio, gracias por tu apertura como siempre. Y bueno, estaremos juntos en otra ocasión próximamente. Y les recomiendo que sigan visitando la feria y que se lleven como mensaje final de esto que es un gran momento para comprar. Creo que hay razones de sobra del por qué. Va a haber un resumen de esta conferencia. Esta conferencia estará posteada, así que les invito a que si no vieron esto con su mujer o con su marido o con su familia, que la compartan, porque realmente creemos que hay mucho valor en lo que nos acaban de decir y básicamente para que se convenzan y aprovechen esta feria de la vivienda online Tribo y le saquen el mejor provecho a su mejor inversión y a su patrimonio. Muchísimas gracias y nos vemos en otra ocasión. Gracias a todos. Muchas gracias. Gracias, Mónica, Patricio, Mauricio. Gracias.